Bienvenidos, buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión donde le estamos trayendo la palabra del Señor, la palabra viva, donde nos gozamos y nos deleitamos, Señor, con tu bendita palabra. Padre, bendecimos este tiempo, bendecimos esta transmisión y dándote el honor y la honra y la gracia a ti, Padre, por tantas personas que se conectan a esta linda transmisión donde tú nos traes una palabra fresca cada domingo. Así es de que sean todos bienvenidos, hermanos, y preparemos nuestro corazón dispuesto para escuchar esa palabra que Dios nos ha preparado el día de hoy. Nos gozamos y nos deleitamos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sean bienvenidos. Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos agradecidos con el Señor porque nos ha dado un día más. Porque sabemos que Él es fiel con nosotros, Él nos ama. Y hoy lo invitamos a Él, a esta reunión. Él es el invitado especial. Señor, te pedimos que te entrones en todos nosotros y que este día, Señor, este día que tú nos has dado va a ser un día lleno de gozo, de felicidad, de amor y sobre todo de tu bendición. Te damos las gracias, Señor, bendito seas y bienvenido hoy a este lugar y a esta reunión. Pues hoy venimos a un estudio más de la palabra. Y el estudio que hoy tenemos lleva como título ¿Por qué debemos orar? Pero quiero comenzar leyendo un versículo de la palabra de Dios. Lo tenemos en Lucas 11, del 1 al 4. Y nos dice así la palabra. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Y Jesús entonces le dijo: debemos orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Bonita palabra. Es Jesús hablándole a sus discípulos. Bueno, como les dije, el tema de hoy: ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? La oración, hermanos, para todos nosotros, para todos los creyentes y para todas las personas, la oración es necesaria para recibir bendición y para recibir el poder de Dios. El poder de Dios. En la Biblia tenemos varios ejemplos de cuál es el poder de Dios cuando nosotros oramos. Ustedes recuerdan de Elías. Elías oró para que no lloviera. 7 años, 3 meses que no llovió. Después Elías volvió a orar para que sí lloviera. Y dice la palabra que se abrieron las puertas de los cielos y cayó la lluvia.
También tenemos otro ejemplo de Eliseo. Eliseo fue el sucesor de Elías. Eliseo en este tiempo en el que estamos hablando, él en ese tiempo era el profeta de los israelitas. Pues eso nos narra la historia de él, que nos dice que un día estaba Eliseo, siempre guiando al pueblo de Dios, que son los israelitas. Eliseo les decía qué es lo que tenían que hacer cuando iban a las guerras, porque Dios le indicaba a él, a Eliseo, para que le dijera al pueblo de Dios. El enemigo con quienes el pueblo de Israel peleaba decían: ¿y cómo este pueblo sabe lo que nosotros vamos a hacer? ¿Será que dentro de nosotros hay alguien o un infiltrado entre nosotros? Y uno de ellos le dijo: no, Señor, lo que pasa es que ellos tienen a un profeta, Eliseo, y él es el quien les dice todo lo que tienen que hacer. Ah, bien, dijo este señor, era el rey de ese lugar, y le dijo: bueno, de mañana nos vamos y vamos a prender a este Eliseo, lo vamos a capturar, lo vamos a traer. Y así hicieron. En la mañana, cuando el siervo de Eliseo se levantó y asomó por la ventana, miró que estaban rodeados del ejército de ese enemigo. Y se asustó tanto, y que llegó donde Eliseo y le dijo: Señor, hoy sí estamos perdidos. Estamos perdidos. Estamos rodeados por ese ejército. Y entonces le dice Eliseo: no te preocupes. No te preocupes. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y este siervo pensó: ¿pero por qué dice que somos más? Si somos pocos y ellos son una gran cantidad, un inmenso ejército. Y entonces Dios, aquí nos damos cuenta, porque cuando nosotros oramos, recibimos la bendición y el poder de Dios. Entonces este Eliseo se puso a orar y dijo: Padre, devuélvele la vista espiritual a este mi siervo. Al instante el siervo recibió esa vista, y cuando de nuevo él fue a la ventana a ver, cierto, ahí estaba el ejército de que los iba a atacar a ellos. Pero detrás de ese ejército, en todas las montañas, estaba lleno de ángeles, estaba lleno de carros a caballo, estaba lleno, un ejército inmenso que estaba allá. Y se regresó a donde Eliseo y le dijo: Señor, tenías razón. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero Eliseo no solo oró porque le volviera la vista al muchacho sino que volvió a orar y le dijo: Señor, cuando este ejército ya lo iba a atacar, le dijo: Señor, quiero que nos ayudes y que les des la ceguera a este ejército, que los hieras con una ceguera. Y así fue. Al instante todo ese ejército quedó ciego. Y así nos sigue contando esa historia. Pero nosotros lo que nos damos cuenta es el poder de la oración. El poder que tiene la oración. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? En la Biblia también se nos da un antídoto o una medicina para un mal muy común que tenemos nosotros en este tiempo, que es la ansiedad. ¿Y saben cuál es la cura? ¿Cuál es ese antídoto? El orar. Orar y orar. La palabra nos dice en Filipenses 4, 6 y 7, nos dice aquí es Pablo quien está hablando. Nos dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Pídanle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho por ustedes. Si hacemos eso, nos dice la palabra que si nosotros hacemos eso, dice: experimentarán la paz de Dios,
que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, cuidará mi corazón y su mente mientras vivamos en Cristo Jesús. Mientras vivamos en Cristo Jesús. Pues les digo, el secreto de la oración es la oración en secreto. ¿Escucharon? El secreto de la oración es la oración en secreto. Mateo 6:6 nos dice: cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre te recompensará en público. Tu Padre te recompensará en público. Por eso, ¿por qué debemos orar? Tenemos hoy, hay varias razones por las cuales nosotros tenemos que orar, pero hoy tenemos unas 3 o 4 razones que vamos a exponerlas, por el cual nosotros debemos orar. Y la primera de ellas es que nos dice así: ¿por qué nosotros debemos orar? ¿Cuál es la razón? La primera razón, porque nosotros tenemos un modelo en el Señor Jesús. Porque nuestro modelo de oración es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, saben que nos enseñó que cuando nosotros oramos nos sentimos dependientes de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer: depender de Dios y de nadie más. No creamos que nosotros mismos podemos hacer las cosas, que nosotros vamos a ser dependientes. No, somos dependientes, pero de Dios, de Dios. Y miremos lo que nos dice Lucas 22:32. Dice, ¿saben? Aquí es Jesús hablándole. Aquí fue cuando Jesús ya lo iban a prender, Jesús ya lo iban a llevar para castigarlo y crucificarlo. Entonces Pedro, siempre Pedro el osado, Pedro el atrevido, Pedro dijo: Maestro, si a tú te llevan preso, yo voy contigo. Y si tú mueres, yo moriré contigo. Y el Señor sabía de lo que iba a pasar, de que Pedro le iba a negar 3 veces. El Señor ya sabía. Y entonces el Señor en esta oración le dice así. Lucas 22:32. Pero yo he rogado en oración por ti, Pedro, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a mis hermanos. Y eso fue lo que pasó. Pedro lo negó y después estuvo Pedro con esa cosa que no podía decirle: Señor, perdóname, o algo así, porque el Señor ya se lo habían llevado y Pedro no lo volvió a ver. Pero Pedro lloraba amargamente. Jesús ya sabía. Y cuando Jesús resucitó, lo primero que le encargó que fue María Magdalena, que estaba ahí, le dijo: ve y dile a los discípulos o a los apóstoles que me has visto y que he resucitado, ¿sabes? Y también dile a Pedro. O sea que le mandó. Pedro era un apóstol. Si le dijo dile a los apóstoles, iba incluido Pedro, pero no, el Señor sabía lo que estaba sufriendo Pedro y le dijo: dile también a Pedro, díselo. Pedro se sintió más contento, mejor así. También, como nuestro modelo de oración es Jesús, también miramos lo que en Lucas 23:34 Jesús dijo:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando a Él lo estaban torturando, cuando a Él lo crucificaron, y todavía Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 6:12 también nos dice la palabra. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar, y oró a Dios toda la noche. Oró a Dios toda la noche. ¿Cuánto oras tú, hermano? ¿Cuánto tiempo oras tú? Jesús oró toda la noche. Nuestro modelo por el cual nosotros debemos orar. Nuestra segunda razón por la cual nosotros debemos orar es porque la oración nos hace dependientes de Dios. ¿Qué significa? Que cuando nosotros oramos, nos sentimos de que sí, en realidad nosotros necesitamos a Dios, de que sin Dios nosotros nada somos. Nada somos sin Dios. Por eso, cuando nosotros oramos, sabemos que dependemos de Dios, no de nosotros mismos, que no podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Dice también que al mismo tiempo confiamos en que Dios nos dará todo lo que nosotros necesitamos, y para que todo lo que nosotros hacemos, Dios nos corresponde y nos conforme a su palabra. Ahora miremos qué nos dice su palabra en Proverbios 16:3. Nos dice así la palabra: pon todo lo que hagas en manos del Señor. ¿Qué nos quiere decir? Que todo lo que nosotros hacemos, que no lo hagamos porque nosotros podemos o porque nosotros somos los fuertes. No. Dice la palabra: pon todo lo que hagas en las manos del Señor. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos esto? Nos sigue diciendo la palabra: y tus planes tendrán éxito. Nos dice: y todo lo que hagas va a ser bien bueno, va a ser para bien. Eso nos quiere decir. Por eso, todo lo que nosotros hagamos, pongámoslos en las manos del Señor. Es la segunda razón. La segunda razón que nosotros tenemos. Que la oración nos hace dependientes de Dios. Hay otra palabra en Salmo 55:22 nos dice así: entrégale tus cargas al Señor. Entreguémosle nuestras cargas a nuestro Señor, y Él cuidará de nosotros y no permitirá que ningún justo caiga o tropiece. Dios no lo permitirá. Por eso, oremos para ser dependientes de Dios, dependientes del Señor. Vamos con otra razón por la cual nosotros debemos orar. 3. Debemos orar nosotros porque somos llamados a orar por los demás. Somos llamados a orar por los demás. En Primera de Timoteo, los de Éfesos, o sea, los del pueblo de Éfeso, ellos tenían como costumbre orar, pero ya habían dejado esa costumbre de orar por los demás o por los caídos. Y entonces, como habían dejado de orar, Pablo le dijo a su alumno Timoteo: mira Timoteo, le dice, esta práctica, o sea, la práctica de orar por los demás,
esta práctica debe ser una prioridad para ti. Y para todos nosotros, el orar debe ser una prioridad. Ahora, miremos lo que nos dice la palabra en 1 Timoteo 2:1. Nos dice así. Fue Pablo diciéndole a su alumno Timoteo. En primer lugar, le dice, te ruego que ores por todos los seres humanos. Que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias a Dios por ellos. Esa es prioridad. Por eso, ¿por qué debemos orar? Porque somos llamados a orar por los demás. Pregunto, ¿usted ora por los demás? ¿O solo ora para usted? Si no ora por los demás, hoy es el día en el cual usted debe comenzar a orar por mí y por todos los demás. Hay que hacerlo. Yo oro por ustedes, hermano. Todos los días yo le pido a Dios por ustedes. Yo oro por ustedes. Y tenemos una última razón. O sea, razones por las cuales debemos orar. Hay tantas, pero hoy nosotros solo tenemos esta. Y la cuarta razón que nosotros tenemos por la cual nosotros debemos orar es porque la oración nos prepara para los tiempos de sufrimiento, o para los tiempos de dificultad, o para los tiempos de problema. No porque nosotros somos unos cristianos, significa que estamos exentos a sufrir o a tener problemas. No, todos los tenemos. Problemas los vamos a tener todo el tiempo. Y el sufrimiento a nosotros nos viene, en esta vida, nos viene el sufrimiento podríamos decir, por el pecado. Podría decir también el sufrimiento que nosotros pasaremos o dificultades por problemas económicos, por problemas en la familia, por problemas de salud, por problemas con el cónyuge, por problemas con hijos. A veces un hijo nos hace tener tantos problemas a nosotros, aunque en mi caso no es ese. Dios me dio unos bellos hijos, obedientes y con temor a Él. Mis hijos le temen a Dios. Yo, gracias a Dios, puedo decir, mi casa y yo servimos a Jehová, porque todos mis hijos le sirven a Él, mi esposa y las esposas de mis hijos, todos están sirviéndole a Dios. Qué gran cosa la que Dios me dio, qué bendición la que Dios me dio. Bien, la oración nos prepara para los tiempos difíciles. Miremos siempre en la palabra. Romanos 12:12 nos dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos. Alégrense por la esperanza segura que nosotros tenemos. Y además nos dice: tengan paciencia en las dificultades. Y nos sigue diciendo: y sigan orando. Sigan orando. Eso, o sea, la oración nos prepara para los tiempos difíciles. Tenemos otro ejemplo en 2 de Crónicas 20:12. Aquí fue cuando el pueblo de Israel se sintió como acorralado, porque enfrente de ellos estaba un ejército tan poderoso que ellos, los de Israel, sabían que estaban perdidos. ¿Pero qué? Ellos le dijeron al Señor así dice la palabra: oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Como queriendo decir, mira el ejército que viene contra nosotros y no lo vas a detener.
Así le dijeron ellos, ¿no los vas a detener? Somos impotentes, dice, este ejército poderoso que está a punto de atacar. Somos impotentes ante ese ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Nos sigue siempre diciendo la palabra que ese pueblo decía, el pueblo de Israel decía, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Pero lo que sí sabemos es que en ti buscamos la ayuda. En ti buscamos la ayuda. Por eso la oración nos prepara para tiempos, pero tiempos difíciles. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Muchas razones. Yo les pido, hermano, que roguemos y que le pidamos a Dios que cada día todos nosotros meditemos en la palabra y oremos. ¿Saben para qué? Para vivir una vida que nos glorifique. Que seamos conscientes de nuestra profunda necesidad de tener a Dios con nosotros. Que seamos conscientes de que nosotros no podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, sino que nosotros necesitamos a ese Dios que esté con nosotros. Por eso nosotros debemos acercarnos a Dios constantemente, a cada momento. Acerquémonos al Señor en rendición y adoración. Le damos gracias a nuestro Dios. Él está con nosotros. Él es todopoderoso. Él es el que nos ayuda. Pidámosle que nos ayude para que nosotros podamos orar y orar siempre. ¿Por qué debemos orar? Ya miramos muchas razones. Porque nuestro Señor Jesús es el modelo que nosotros tenemos para orar. Porque por medio de la oración nosotros nos hacemos dependientes de Dios. También porque Él nos llamó a que nosotros oremos por los demás. Y además de eso, porque la oración nos prepara para tiempos difíciles que siempre los vamos a tener. Siempre vamos a tener sufrimiento, pero la oración nos prepara para eso. Hermanos, que Dios me lo bendiga. Este ha sido un estudio más de la palabra. Y sabemos que Dios está con nosotros. Que Dios nos ama. Dios los ama a todos ustedes, hermanos. Pero Él quiere que nos acerquemos más. Que estemos más cerca de Él. Que nos aferremos a Él. Que dependamos de Él. Que todo lo que nosotros hacemos, que sea por Él. Que nosotros hagamos su voluntad. Gracias. Que Dios me los bendiga. Nos miramos en la próxima, hermanos. Que tengan un fin de semana y una semana venidera bendecida para todos ustedes. Amén, amén y amén. Nuevamente, hermanos, alegres, contentos de haber recibido esta linda palabra. Qué bella palabra el Señor nos ha dado el día de hoy. Le damos gracias al Señor y nos vamos felices a nuestros hogares, porque día a día, cada domingo a domingo, estamos aprendiendo nuevas cosas que Dios quiere que nosotros atesoremos en nuestros corazones. Le damos gracias al Señor por esta linda palabra y declaro que cada uno de ustedes van a tener una semana bendecida en el nombre poderoso de Jesús.
Sean bendecidos cada uno de ustedes, hermanos. Reciban en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga a todos. Nos vemos en la siguiente transmisión, si el Señor así lo permite. Gracias, hermanos.